el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Padre, en este momento te queremos pedir de que tú no solamente nos hables a nuestro corazón, sino que tú edifiques nuestra casa. En el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor amado. Abre los cielos y háblanos, Padre. Amén y amén. Le he titulado esta prédica, hermano, enséñale a tus hijos. Enséñale a tus hijos. Démonos cuenta, hermanos, de que la palabra de Dios aquí nos habla acerca de edificar la casa, pero no con nuestras manos, sino que la palabra nos manda que nosotros dejemos que el Señor edifique nuestra casa. Inclusive dice aquí de que si Jehová no edifica la casa, en vano nosotros trabajamos. En vano es, hermano, si Jehová no edifica la casa, en vano es, hermano, de que usted se vaya tarde a dormir. En vano es, hermanos, es de que usted se levante de madrugada. Si Jehová no está envuelto en la edificación de su casa, hermanos, van a ocurrir resultados muy diferentes a alguien que tiene a Jehová como el que edifica nuestra casa. ¿Cuántas veces has tratado de edificar tu casa? De ponerla en orden. ¿Cuántas veces hemos tratado, hermanos, de ordenar a nuestros hijos? De, hermanos, alinear a nuestros esposos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, si usted es mujer. De sujetar, hermanos, muchas veces, ¿verdad? El varón quiere sujetar a la fuerza a la mujer y no le funciona el asunto. Terminan en la oficina del pastor. Y hermano, ¿cuántas veces, esposas, has tratado de agradar a tu esposo y no te funciona el asunto? Parece que estuvieras dando en saco roto. Y hermanos, ¿cuántas de las veces nosotros hemos tratado de traer un alimento a la casa y parece que trabajamos más de la cuenta? Mire, hermano, yo viví en la casa con mi padrastro, con mi papá y mi mamá. Y yo le digo papá porque pues él me crió cuando yo tenía 1 año. Y una de las cosas que yo vi, hermanos, es de que él tenía hasta 3 trabajos para criarnos. Hermanos, él tenía hasta 3 trabajos. Me recuerdo, hermanos, de que a veces solo dormía 2, 3 horas. Su sueño estaba tan malo, hermano, que si usted hacía un ruido, él se despertaba, hermanos, así violentamente, creyendo que algo había pasado. Sabíamos nosotros que cuando él estaba dormido nosotros teníamos que entrar bien delicado a la casa, sin hacer ningún ruido. Y me di cuenta, hermanos, de que cuando nosotros no ponemos a Dios como el que edifica la casa, vamos a tender a hacer cosas similares, donde va a sentir usted que el trabajo y el trabajo y el trabajo es todo, pero no es todo el trabajo, hermanos. La palabra de Dios nos dice que nosotros podemos poner al Señor como el que edifica nuestra casa y así, hermanos, no trabajar en vano. Porque imagínese, hermano, que usted vivió trabajando para sus hijos y su familia y cuando sus hijos sean jóvenes, que estén en malos caminos. Yo le pregunto, ¿de qué sirvió que usted se matara, hermanos, trabajando tanto para que al final ver a sus hijos drogadictos, ver a sus hijos en malos caminos, ver a sus hijos en la cárcel? ¿De qué sirvió tanto trabajo? Es por eso es que es importante el día de hoy lo que vamos a hablar. Enséñale a tus hijos. Yo quiero que tú vayas conmigo a Éxodo capítulo 1, donde nos muestran, hermanos, cómo Satanás se las ingenió para que el pueblo de Israel se olvidara del propósito que Dios tenía para ellos. El pueblo de Israel estuvo en Egipto por 430 años. Y Satanás se las ingenió, hermanos, porque ellos tenían promesa. Ellos tenían propósito.
Ellos tenían planes para ellos. Dios tenía grandes planes para ellos. Pero Satanás, hermanos, se las ingenió para que ellos se olvidaran de las promesas, se olvidaran de los planes que Dios tenía para ellos y se olvidaran del propósito por el cual fue creada la nación de Israel. Ahora, le pregunto, ¿cómo cree usted que Satanás se lo hizo? Mire por favor el capítulo 1, versículo 10. Y yo le quiero preguntar, después de que leamos esto, pregúntese, ¿será esto lo que está pasando en mi casa? Mire el capítulo 1, versículo 10. Ahora pues, seamos sabios, está hablando el faraón, para que no se multiplique, están hablando de Israel. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaran para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Versículo 13. Y los egipcios, aquí está la clave, mire el plan de Satanás. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Hermanos, entonces lo que ellos hicieron, lo que los egipcios y Faraón hicieron para que Israel no se acordara y no atendiera las cosas de Dios, ¿sabe qué? Los mantuvieron ocupados. Porque si a ti te mantiene Satanás ocupado, tú te desenfocas de realmente lo que tú eres. ¿Sabe qué, hermano? Israel perdió su identidad en este tiempo de su historia. Ellos, ¿saben qué creían de sí mismos? Que eran esclavos. Ellos no se sentían hijos de la promesa. Ellos se sentían, hermanos, un grupo de esclavos de los egipcios. ¿Sabe? Por eso fue de que le costó bastante a Moisés convencer al pueblo de Israel de que salieran de Egipto. ¿Por qué, hermano? Porque Satanás se había enfocado, hermanos, de mantenerlos ocupados, para que así, cuando estaban ocupados, ellos se desenfocaran de las cosas de Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿está pasando eso mismo en tu casa? ¿Te mantiene ocupado Satanás? ¿Aló? ¿Está pasando eso mismo? ¿Te ha dado suficiente trabajo para que tú no te enfoques en tus hijos, en tu familia? Para que después de 80 horas, porque hay gente que echa 80 horas a la semana, hermano, no sé cómo le hace. ¿Ha oído usted esos testimonios? De gente que trabaja 80 horas a la semana. Imagínese, hermano, trabajando 80 horas a la semana para que cuando sus hijos sean jóvenes, hermanos, sean drogadictos. ¿Será que ese es el plan de Dios para nuestras vidas? ¿Será que ese es el plan de Dios para nuestras familias? ¿Será que lo que Dios quiere, hermanos, es de que nosotros nos enfoquemos en esta tierra? Enfocarnos tanto en esta tierra que nos ocupamos y nos creemos ya parte de esta tierra. Porque así estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, se enfocó tanto en lo que estaban haciendo y qué tan ocupados los tenían, hermanos, que ellos se desenfocaron de que eran hijos de promesa, que tenían patriarcas y que tenían Dios. Se les olvidó. ¿Por qué, hermano? Porque ahora eran esclavos. Cuando hablamos, hermanos, acerca de poner o enseñarle a nuestros hijos, de permitirle al Señor que edifique nuestra casa, no es solamente mencionarlo, no es solamente confesarlo y decir, Señor, el día de hoy te pido de que edifiques mi casa. Así no trabaja el asunto, hermano. Ese es el primer paso. El segundo paso, hermanos, es de que nosotros lo pongamos a Él como centro de nuestro hogar.
¿Qué significa, hermano, eso? Que a su casa no debe entrar pecado. Es que decimos, queremos que el Señor edifique nuestra casa, hermano, pero tenemos a nuestros jovencitos escondiendo pornografía debajo de las camas. No estoy hablando de esta iglesia, en general, cristianos del día de hoy. Decimos, hermanos, como me dijo una persona una vez, el joven no de aquí, ¿verdad? No de esta iglesia, gracias a Dios. El joven me confesó de que se había metido una gran borrachera, hermanos. Y entonces le digo yo, pásame a tu mamá. Y me la pasa. Y le digo, hermana, ¿sabe usted de que su hijo se está emborrachando ahí en su cuarto cuando tiene la puerta cerrada? Y mire, hermano, ¿sabe qué? A mi sorpresa, me dice la mamá, pastor, son jóvenes. Son jóvenes, me dice. ¿Cómo podemos decir y decirle al Señor, Señor, edifica mi casa, si no ponemos al Señor como el centro del hogar? El edificar, el permitirle al Señor que edifique nuestra casa, quiere decir que los mandamientos del Señor van a estar vigentes en nuestra casa. Quiere decir, hermanos, que la presencia del Señor, porque mire, hermano, usted es el que decide si usted quiere la presencia de Dios ahí o no. ¿Y cómo lo decide? Atráigala. Invítelo. Cuando el Señor habla aquí de edificar, el que edificar la casa, hermanos, está hablando de que nosotros cedamos, le demos lugar al Señor. Y mire, yo hice una lista aquí de las cosas que deberíamos nosotros trabajar. ¿Cómo se le permite a Dios edificar tu casa? En primer lugar, vaya conmigo a Salmos capítulo 78. O sea, pastor, me está diciendo de que solamente con confesarlo no es suficiente. Es exactamente lo que le estoy diciendo. Dice la palabra del Señor, la fe sin obras, ¿está qué? Muerta. Usted puede tener mucha fe de que su oración fue escuchada, pero si usted no hace cambios en su casa, si usted no pone cosas en orden, si usted no pone, hermano, la palabra de Dios como lo principal en su casa, hermanos, su oración con su fe se quedaron ahí en el techo. Porque el Señor espera de nosotros que entonces, como le estamos diciendo, edifica mi casa, el Señor va a hacer su parte, pero a ti te toca una parte muy importante también. Y vamos a ver cuál es esa parte. Amén. Salmo 78:1, ¿lo tenemos? Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció el testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. El primer punto es este: ¿cómo se le permite a Dios edificar la casa? El primer punto es, usted tiene que hablar de Dios en la casa. Usted tiene que sentarse con sus hijos y enseñarles todo lo que dice aquí. Mire, hermanos, dice que se les pidió que los padres notificaran a sus hijos y que esos hijos a la generación venidera.
y esa generación a la próxima generación. Hermano, si el día de hoy, que Dios no quiera, usted desaparece de aquí de la tierra, ¿cómo le iría a su hijo y a su hija? ¿Ya se ha puesto a pensar usted en eso? Si usted es el que trae el motorcito que trae a sus hijos a la iglesia, y digamos que Dios no lo quiera, que el Señor no se desaparezca ahorita, ¿dónde quedarían sus hijos? ¿Será que ellos saben lo suficiente para saber que tienen que buscar de Dios? Aló. Dice, hermano, aquí que la razón por la cual era necesario enseñarle a nuestros hijos o a sus hijos de ese entonces, dice, mire el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. Hermano, ¿cree usted de que en la búsqueda que usted da al Señor ahorita, cree usted de que esa misma búsqueda la va a tener su hijo cuando tenga su edad? ¿Será que su hijo va a tener la valentía de presentarle a sus hijos de él o de ella los caminos del Señor? ¿O será, hermano, que en el momento que sus hijos están fuera de su casa, ni se van a recordar de Dios? ¿Y sabe por qué es eso, hermano? Si sus hijos, en el momento que salen de su casa, ya no se acuerdan de Dios y dicen, ahí me tenían encarcelado y con un montón de límites, quiere decir que usted no hizo el trabajo. ¿Por qué, hermano? Porque dice que tenemos que sentarnos y notificarle a nuestros hijos, y esa generación tiene que enseñarle a la próxima. Y dice que esto es, hermanos, para que ellos pongan a Dios como su confianza. Y para que, hermanos, no se olviden de Dios, dice mi versión. Para que guarden sus mandamientos. Es tan importante el día de hoy, hermanos, de que nosotros tomemos cuenta de todo esto. ¿Sabe por qué? Porque si no, hermanos, usted cuando ellos cumplan 18, 19 años, usted se va a dar cuenta ya muy tarde de realmente el trabajo que hizo en ellos. Aló. Si ahorita, hermanos, usted no se sienta con sus hijos una vez a la semana o una vez cada 15 días, por lo menos, a enseñarles la palabra de Dios, hermano, ¿qué va a hacer de sus hijos cuando ellos tengan 18 años? Algunos están pensando, ¿cuánto hubiera querido escuchar esta prédica hace 15 años? ¿Quiénes están pensando así ahorita? No levante su mano. El día domingo yo llegué a la casa, tenía que estudiar después del culto. Me fui a sentar a la computadora para comenzar a tratar de estudiar. Están mis hijos ahí. Y mi hija Naomi se va a sentar a la par mía. Mire qué tan importante es el dar ejemplo, hermano. Se va a sentar a la par mía con su cuaderno. Yo de reojo no sabía qué estaba haciendo, yo estaba enfocado en lo que estaba haciendo. Y me dice, papi, estoy leyendo mi Biblia y aprendí a subrayarla. Ella ya lleva leído 2 libros enteros de la Biblia, hermanos. Y ahora se estaba sentando a la par mía con su cuaderno, haciendo notas de lo que estaba leyendo. Yo no sé, ni se la revisé ni nada, no quise estorbarle, pero me dio una gran cosa, hermano, aquí. Y hermanos, he visto yo la importancia, porque mire, hermano, cuando sus hijos comienzan con esas cosas así, a comenzar a leer la palabra de Dios, porque lo miran a usted leyendo la palabra de Dios. Porque, hermano, mire, déjeme decirle, si usted manda a sus hijos como tarea ir a leer la palabra de Dios y a usted nunca lo ven leer la palabra de Dios, ¿sabe qué? Van a decir, esto es un infierno.
esto es un castigo. Pero si a usted lo miran leyendo la palabra de Dios, ellos van a decir, hermano, hay que leerla. Esto es muy importante. Mi papá la lee, mi mamá la lee. ¿Aló? Entonces el primer punto, hermanos, es nosotros necesitamos hablar de Cristo, del Señor en nuestra casa. Hablar de Él. Mire lo que le dijo en Deuteronomio capítulo 6, por favor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y mire, hermanos, yo le voy a decir, ahorita en el verano que estuvimos nosotros, ellas estaban, pues estaban en verano, ¿verdad? Y no iban a la escuela. Entonces, ¿sabe qué, hermanos? Yo sabía que ellos se levantaban y directo querían encender la tele. Y entonces puse una regla. Y así es como ella ha leído ahorita 2 libros de la Biblia. La regla es, no pueden encender electrónicos hasta que hayan leído 1 o 2 capítulos de la Biblia. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Pues que ellos querían. Pues, ¿qué niño en su tiempo de verano no quiere salir a jugar o ver la tele o encender su iPad o sus juegos? Entonces yo les decía, cuando los miraba, ¿ya leyeron su versículo del día? ¿O su capítulo, perdón? No, ahorita voy. Y lo iban a leer. Y hermanos, mire, créame, cuando su hijo y su hija están leyendo la palabra de Dios, el día de ellos es hasta mucho mejor, porque es alimento a su alma, hermanos. ¿Se puede imaginar un niño o una niña que está leyendo la palabra de Dios todos los días? ¿Cómo va a estar esa alma? ¿Aló? Va a estar bien, hermanos. Miren lo que dice aquí, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Le pregunto, hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted le leyó una historia bíblica a su hijo o a su hija? No me conteste, ni me levante la mano. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con sus hijos y le leyó una historia bíblica? Si esto tiene más de un mes, hermano, déjeme decirle que usted va a recibir muchas sorpresas cuando cumplan 18 años. Si esto tiene más de un mes, hermanos, es tan necesario que ahorita nosotros nos pongamos aplicados en enseñarle la palabra del Señor a nuestros hijos. Es tan importante, ¿por qué, hermano? Porque en la palabra del Señor hay vida, hermanos. En la palabra del Señor, hermanos, dice que limpia el camino. Segunda cosa que necesitamos hacer, ¿cómo permitirle a Dios edificar nuestra casa? O sea que no es solamente hablándolo, no, esa es parte. Pero la segunda cosa la primera cosa que les estoy mostrando es, tenemos que hablar del Señor en nuestra casa. Tenemos que sentarnos, tener un devocional. Mire, yo le aconsejo, yo ahorita hablé con mi esposa y pues ella trabaja y todo y le dije, mira, Mónica, me gustaría que tú tuvieras un devocional. Yo tengo mis devocionales con ellos los días miércoles usualmente, al menos de que tenga una visita o esté muy ocupado, pero yo trato, hermanos, los miércoles de tener un devocional cada 15 días aproximadamente. Y hermanos, le dije a mi esposa, yo también quiero que tengas tú un devocional el día domingo en la mañana. ¿Me parece bien? Dice. Entonces, mire, hermano, hagamos un plan. En las familias tiene que haber un plan donde tú te sientas y tienes que tener tiempo. No puedes decir, ya me voy a ir al trabajo, terminen, niños. No se puede.
Tenemos que tener un tiempo, apartar un tiempo. Mire, hermano, mujeres que son creativas. Si tenemos niños chiquitos, así como la de mi hijo, hermanos, haga dibujitos, haga todo lo que usted necesite hacer. Si usted no sabe qué hacer, véngase a una de las clases, aquí con mi esposa. Pregúntele, mire, hermana, ¿cómo le puedo yo enseñar a un niño de 4 o 5 años la clase acerca de Noé o de Jonás? Amén. Tan importante. La segunda cosa que tenemos que hacer: no negocies con la palabra de Dios. ¿Cómo permitimos que Dios edifique nuestra casa? La primera es hablando de Dios en nuestra casa. Amén. Poniendo la palabra de Dios como el centro de la casa. Pero la segunda cosa es no negociar con la palabra de Dios. Esto se aplica mucho para también, o mucho más, hermanos, para aquellos que tienen teenagers. ¿Qué significa no negociar con la palabra de Dios? Mire Salmos capítulo 119, por favor. Salmo 119. Y no se me ponga muy serio, por favor, hermanos, no es regaño. Yo miro a algunos que están así como que ya entendimos, pastor. Cada vez que viene como que tiene un trabajito que quiere hacer, ¿verdad, hermanos? Pero eso es bueno. Por eso es que vamos a ser diferentes. Amén. Mire lo que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué, hermano? Con guardar tu palabra. Es importante que nosotros como padres no negociemos la palabra de Dios. ¿Qué significa eso, hermano? Si la palabra de Dios dice no hay yugo desigual, hermanos, es importante que tú sepas que la palabra de Dios dice tal cosa. Cuando tu hijo te traiga al novio o la novia inconversa, ¿qué tienes que hacer? Si te traen al novio o la novia inconversa, hermano, ¿qué debemos de hacer nosotros como hijos de Dios? Si dice aquí que no hay yugo desigual, 2 Corintios 6:14. Hermanos, en primer lugar, ya te llegó muy tarde el asunto, porque ya tienes al novio o la novia ahí enfrente de ti. El asunto era explicarle a tu hijo antes, decirle: vamos a hablar el día de hoy en nuestro devocional, que es luz y tinieblas. ¿Sí me explico? Por eso es tan importante tener estos devocionales en la casa. Si no puedes todas las semanas, hermanos, cada 15 días. Pero cada 15 días es mejor que una vez al año o que una vez cada 3 o 5 años. ¿Cuántos aquí nunca han hecho un devocional con su familia? No me levanten la mano, por favor. ¿Nunca han hecho un devocional con la familia? Entonces, hermano, es importante no negociar. Si la palabra de Dios dice tal cosa, es importante enseñarla de tal manera. No permitamos, hermanos, que nuestros hijos nos enseñen a nosotros, porque lo que probablemente nos están enseñando es lo que ellos aprendieron afuera de un amiguito. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cuántos de nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos a diezmar? Pastor, pero si yo tampoco diezmo. ¿Cuántos de nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos a diezmar? Mi hijo, te voy a dar $5, pero de esos $5 tienes que apartar el diezmo. ¿Será que cuando su hijo tenga el primer trabajito, hermanos, va a diezmar? ¿O se lo va a ir a gastar? ¿Aló? ¿Cuántos le hemos enseñado a nuestros hijos, hermanos, reverencia a Dios, de acuerdo a la palabra?
Reverencia a Dios. Cuando están orando, tenemos que hacer silencio. No traer chicles al santuario. ¿Aló? Vestirnos adecuadamente cuando vamos a la iglesia. Explicarle a las jovencitas: mira, si tú te pones una minifalda hasta aquí y el hermano que trae necesidad, que trae debilidades, está atrás de ti, ¿cómo crees que va a pasar? Pero ¿sabe qué, hermano? Estas conversaciones no tenemos con nuestros jóvenes. Si ahorita se puso usted incómodo que yo mencionara esto. Pero es tan importante que las tengamos, hermano, porque mire, si no lo aprenden en la casa, hermano, ¿cómo espera que se lo vengan a enseñar aquí? ¿Aló? Y entonces, hermanos, miramos de que los jovencitos vienen como quieren, vestidos, hermano, con shorts a la iglesia. ¿Por qué, hermano? Y no crea que me fui al lado legalista. No. Reverencia, hermano. Es que mire, si usted llega con shorts delante de un juez y le llama la atención el policía, usted no le va a decir que legalista. ¿Sabe qué le van a decir? Se lo sacan, hermano, a puro palazo de ahí. ¿Sí o no? ¿Por qué ahí no decimos que legalista? Porque hay orden. Entonces, hermano, nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos. De esta manera hay que vestirnos para reverenciar a Dios. ¿Aló? Mire, hermano, tengamos cuidado con seguir el ejemplo de algunas otras iglesias. Nosotros no somos así, hermanos. Hay mucha cosa del mundo que se ha metido a las iglesias. No podemos seguir ese ejemplo. Nosotros, la palabra de Dios nos manda que nosotros tenemos que tener ojo para discernir entre lo santo y lo impuro, hermano. ¿Aló? Entonces, hermano, es necesario que nosotros no negociemos con la palabra de Dios. Mostrémosle a nuestros hijos los temas que ellos tengan. Expliquémoselos, pero expliquémoslos como dice la palabra. Si usted no sabe de tal tema, por ejemplo, a ver, esta prédica definitivamente ya no se va a ir allá al Facebook. Pero imagínese, hermano, que su hijo le venga ahorita y le diga: papi, mami, me quiero poner un tatuaje. Aquí, mire, para que me lo mire el pastor. A ver, ¿cuántos de nosotros supiéramos contestarle a nuestros hijos? ¿Qué le diría usted a su hijo o su hija acerca de ese tatuaje que se quiere poner? ¿Qué le diría, hermano George? Que eso es del diablo, pero lo que le va a decir, hermano, que anticuado. Hoy están ahí los cristianos con tatuajes. ¿Qué le va a decir, hermana Marta? Pero nuevamente nos pueden decir: qué anticuado. Eso es el Antiguo Testamento. Pero ese versículo sí está en el Nuevo Testamento, pero no de los tatuajes. ¿Qué más le puede decir usted? Mano Miguelito, ¿qué le pudiera decir usted? Ajá. Mire, puede usar la lógica, puede usar la palabra de Dios, puede usar diferentes maneras para dejarle saber y llevar el mensaje. Porque mire, la hermana Marta decía: nuestro cuerpo es morada y templo y morada del Espíritu Santo. Cuando usted va al Antiguo Testamento, usted se da cuenta que ahí no podían ir a dibujar en las paredes del templo. ¿Sabe por qué? Morían. ¿Qué nos hace pensar que ahora en el templo nosotros podemos venir a hacer lo que queramos? ¿Verdad que no? ¿Y cuál es el templo? ¿Esto? No, nosotros somos el templo. Entonces, hermanos,
no negociemos con la palabra del Señor. No la negociemos. Hermano, si la palabra dice tal cosa, sigamos esa línea. Porque les enseñé la otra vez, la palabra es derecha, hermanos, recta. Nuestros caminos puedan que se miren así, pero hermanos, si usted los alinea a la palabra, ¿sabe cómo se va a ver su camino? Derechito. Este hermano lleva buen récord. No se sale ni a izquierda ni a derecha. Y mire, hermano, lamentablemente muchas veces cuando alguien es así, lo comienzan a juzgar. Qué anticuada la hermana, qué anticuado el hermano. El pastor saber ni qué comió. Tercer punto, ¿cómo permitimos a Dios edificar nuestra casa? Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 29. Mire y sigamos el ejemplo de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 29. ¿Lo tenemos? Está hablando Samuel con Dios. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Perdón, está hablando David. Para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, oh Jehová, Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Hermanos, David oraba por su casa. David le pedía a Dios protección para su casa. David probablemente, hermanos, oraba por sus hijos. Hermanos, no solamente David, mire por favor Job capítulo 1, versículo 5, lado derecho. Job capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tenemos? Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, ¿hacía cuánto, hermano? ¿Una vez al año? Todos los días oraba Job por sus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tus hijos? Ay, que ore el pastor. A él le dejaron encargado eso. No, hermano. Así como me van a pasar a mí al frente, lo van a pasar a usted también, hermano. Por cada uno de nuestros hijos. Así como yo tengo la responsabilidad de los jóvenes, de los niños, de los adultos, de los ancianos, de la iglesia, hermano, también usted tiene responsabilidad de sus hijos. Y tenemos que orar. Entonces, mire, la primera dijimos, tenemos que hablar de Cristo en nuestra casa. Mire, comience, si usted no sabe cómo hacer eso, comience por lo menos, hermano, preguntándoles qué le enseñaron hoy en la iglesia. Segunda cosa, no negocie con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice tal cosa, siga esa línea. Si la palabra de Dios dice no mentirás, si la palabra de Dios dice no tendrás algo contra tu hermano, enséñele eso. Yo he escuchado a padres que le dicen, ¿verdad?, a los hijos, si te pegan, ¿qué dicen? Pégales porque yo te defiendo. Ahí voy a estar yo, dice. ¿Cuántos han escuchado eso? Ahí voy a estar yo. No, hermano. No negocie con la palabra de Dios. Conforme a lo que dice la palabra. Amén. Ora por tu casa. Tus hijos dan el fruto de lo que se sembró. Tarde o temprano, hermanos, vamos a cosechar nosotros lo que se sembró en nuestros hijos. Tarde o temprano tú vas a ver el fruto. Tarde o temprano. Tenemos, hermanos, aquí varios personajes.
Mire por favor, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. 2 de Timoteo capítulo 1. Aquí tenemos el personaje de Timoteo, hermanos. Capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tenemos? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Están hablando Pablo a Timoteo. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. ¿Qué pasó, hermanos? Se había pasado esa fe, esa creencia, se había pasado de la abuela a la hija al nieto. Imagínense, hermano, qué impresionante. Pero no todo ese caso, hermanos, no todos los casos de la Biblia son similares. Miramos, hermanos, los hijos de Elí en 1 Samuel, capítulo 2. Entonces, lo bueno se pasa. Pero diga conmigo, también lo malo se pasa. Por eso, si usted no ha sembrado en su hijo, está todavía a tiempo, porque dice la palabra del Señor, mientras oigas hoy, no cerréis vuestro corazón, dice la palabra. Entonces, hermano, ahorita que usted está escuchando esta palabra, usted está a tiempo de tomar decisiones en poner a Jesús como el centro de su hogar. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. ¿Lo tenemos? Vamos a dar tiempo para preguntas después, hermanos, así que Isaí, me preparas el micrófono, por favor, hermano Erwin. Amén. Capítulo 2, versículo 12. ¿Lo tenemos? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Y quién era Elí? Era el sacerdote de ese tiempo. Y sus hijos eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Sabe cuál es mi primera iglesia, hermanos? Mis hijos. Mis hijos es mi primera iglesia. Inclusive dice la palabra del Señor que si yo no puedo, hermanos, llevar bien mi casa, ¿cómo puedo llevar la casa del Señor? ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, cuando mis hijos comiencen a cumplir 14, 15 años, yo le aseguro que usted va a tener los ojos puestos en ellos. Vamos a ver si todo lo que creo que predicaba el pastor. Si, hermano, es que tiene que dar resultado. En algún momento se va a cosechar, hermanos, lo que tanto hemos sembrado, ¿sí o no? Si usted sembró 80 horas de trabajo, eso es lo que va a venir cosechando. ¿Aló? Si usted sembró 3 trabajos, hermano, y ni una vez se sentó con sus hijos para enseñarles la palabra, ¿qué vamos a recibir cuando ellos tengan 14 años? ¿Sabe qué voy a recibir yo? Dolores de cabeza. Y usted también. Por eso es importante que ahorita atendamos a la palabra. ¿Aló? Si usted atiende ahorita a la palabra de Dios, hermano, es tan importante que tomemos los pasos, porque vamos a cosechar muy bien. La cosecha va a estar linda. Entonces, hermanos, los hijos de Elí no solamente no conocían a Dios, eran hombres impíos. Y el versículo 22, mire lo terrible de estos hijos. Dice que se acostaban y se dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, hermanos, no conocían a Dios. Mire, hay gente que no conoce a Dios, pero no hace mal. Hay gente, hermanos, que no conoce a Dios, pero no hace mal. Pero ellos se fueron a la extra mía, al opuesto. Ellos no conocían a Dios, eran impíos y aparte de eso no tenían temor de Jehová, porque venían a hacer las cosas y barbaridades al templo. Entonces en la Biblia nos muestra, hermanos, de una fe sincera que fue puesta en Timoteo por parte de su madre y por parte de su abuela. Amén.
Pero también nos muestra, hermanos, de unas personas impías que no se les enseñó absolutamente nada. Quiero leerles esta historia. Algunos de ustedes ya la escucharon. Cuando Robert Moffat, un misionero escocés, vino a su tierra nativa a reclutar ayudantes, se encontró con la furia de un fuerte invierno. Cuando llegó a la iglesia donde iba a predicar, notó que solamente un grupo pequeño de mujeres había llegado a escuchar. Su predicación estaba basada en Proverbios 8:4, que dice: oh hombres, a vosotros clamo. O sea, en la tormenta, hermanos, los únicos que llegaron fueron las mujeres. Y la prédica que él traía era Proverbios 8:4, que dice: oh hombres, a vosotros clamo. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Cambia la prédica ahí en el momento? ¿O sigue con lo que el Señor le dio? Todas son mujeres. Entonces, en su dilema, casi ni nota a un joven que había venido a operar el órgano esa noche. El doctor Moffat dio el mensaje sin ninguna esperanza esa noche. Nadie se apuntó a ir al África esa noche. Solamente aquel joven que ayudaba en el órgano. Ese joven fue a la escuela, tomó un doctorado en medicina y después estuvo el resto de su vida ministrando las tribus no aún alcanzadas del África. Su nombre, David Livingstone. David Livingstone fue la persona que Dios levantó para llevar el evangelio a las tribus de África. En Gran Bretaña es considerado un héroe nacional. Hermano, a un jovencito se le dio la palabra y la tomó y la creyó. Si usted invierte en sus hijos, hermano, tarde o temprano, un día que se extravíen, hermano, que Dios no quiera, se van a recordar: mi abuela me enseñaba. ¿Usted ha escuchado historias así? Es que a mí, fíjese que yo me recuerdo que mi abuela me llevaba a la iglesia. O yo me recuerdo que mi mamá, cuando yo era pequeño, me decía que hiciera la oración así. Hermanos, el impacto que usted hace en sus hijos, en sus nietos, al enseñarle la palabra, hermanos, no tiene precio. Es impresionante lo que ocurre cuando usted le enseña la palabra a sus hijos. Pero le pido, por favor, hermano, que Satanás no lo tenga como tuvo a los egipcios, que los ocupó tanto y tanto y tanto, que los padres ya no tenían ni tiempo para sus hijos, ni para pensar en las promesas de Dios. Por eso el día de hoy quiero terminar con esto. ¿Qué nos manda el Señor? El Señor nos manda a corregirlos, a enseñarles, a estorbar su pecado y a criarlos en disciplina. Es tan importante el día de hoy, y regresamos al versículo con que comenzamos. Salmo 127, por favor. Es tan importante el día de hoy que comencemos esta tarea. Si usted no lo ha comenzado, si hasta el día de hoy usted no da un devocional en su casa, si hasta el día de hoy, mire, hermano, qué bonito sería que todas las familias en sus casas el día domingo, antes de venir al culto, se sentaran a preparar sus corazones para lo que Dios va a hacer. Hermano, mire, yo le aseguro, hermanos, que si las familias aquí en la iglesia vinieran listas ya, que han orado, han leído la palabra el domingo antes del servicio, mire, hermanos, usted estuviera viendo brazos crecer, ojos nuevos de la gente que no tenía. Hermano, estuviera viendo los milagrazos que ocurrieron ahí en Azusa. ¿Por qué, hermano? Porque usted se está metiendo en lo mismo. Estamos poniendo a Jesús como el centro de nuestro hogar. Y termino con este versículo. Mire el capítulo 128, versículo 1. Salmo 128, versículo 1. Bienaventurado todo aquel
que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Incline su rostro, por favor.